Nos volvemos a encontrar por este medio, saludándonos, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Hoy, domingo 1 de agosto del 2021, celebrando y reflexionando el Evangelio correspondiente al domingo 18º del tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia. Como escuchábamos en la reflexión anterior de hace 8 días, nuestro Señor Jesucristo hizo una gran señal multiplicando el pan y el pescado, dando con eso una señal anticipada de lo que Él mismo habría de realizar con su pasión, muerte y resurrección. O lo que es lo mismo, habría de celebrar con sus apóstoles en el día de la Pascua, la cena pascual. Le decimos la última cena, donde tomó el pan y pronunció la acción de gracias y lo fue repartiendo a sus apóstoles. Bien, el día de hoy empezamos continuando con la lectura del Evangelio de San Juan del capítulo 6, que por lo menos vamos a tener 5 domingos reflexionando el Evangelio de San Juan, precisamente lo que se llama el discurso eucarístico. Eucaristía, habría que decir una palabra, está dicho o pronunciado en griego y se refiere a las primeras palabras o 2 primeras palabras con las que empieza este escrito. El Señor tomó el pan y pronunció la acción de gracias. Ese es el objetivo, la acción de gracias. Así se le llamaba a lo que fue la cena del Cordero Pascual en Egipto, cuando ellos eran esclavos, y cómo el Señor preparó precisamente ese día y se le llamó la Pascua, haciendo referencia que el Señor pasa en medio de nosotros, liberándonos, dándonos la libertad en aquel entonces en Egipto, para sacarlos de la esclavitud en la que se encontraban después de 430 años de esclavitud. Todo aquello sirve incluso, ¿verdad?, para hacer referencia a la acción verdadera que realiza nuestro Señor para la humanidad. ¿Qué es lo que realiza? Realiza la liberación del género humano y de la creación entera, que a consecuencia del pecado original sucumbe bajo el poder y el dominio del demonio, y nos conlleva incluso a nuestros propios pecados personales, familiares o sociales. No olvidemos que también existe este otro rubro, ¿verdad?, para hacer referencia al pecado social, donde encontramos toda clase de injusticia, encontramos todos los desórdenes de una sociedad, etcétera, los pecados sociales, en los cuales casi siempre estamos inmersos todos y somos corresponsables de los pecados sociales. Nadie debe sustraerse ni quedarse en la ignorancia de que todos, de alguna forma o de otra, somos copartícipes y además responsables de lo que son los pecados sociales. Bueno, pues en vista de todo eso, nuestro Señor ha preparado un plan de salvación, y que es exactamente de lo que ahora nos va a hablar, con aquella terminología propia de su época, ¿verdad?, y que hoy no nos es difícil tampoco reflexionarla o entenderla, puesto que la hemos venido escuchando casi a lo largo de nuestra vida, sobre todo para los que han participado, ¿verdad?, constantemente dentro de la Iglesia Católica. Y nos está hablando en el discurso eucarístico, así se llama el capítulo 6 del Evangelio escrito por San Juan. Dice que cuando la gente se percató que en aquella orilla donde se encontraba Jesús con los discípulos ya no estaban, entonces fueron a buscarlo a la otra orilla, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Este primer renglón nos habla de una dinámica de pueblos, una dinámica humana donde quieren encontrarse con Jesús. Jesús había hecho muchas señales milagrosas, curando a muchos enfermos
liberando a muchos oprimidos por el demonio, haciendo verdaderamente una serie de señales, y la gente estaba entusiasmada de ver todo aquello por la gran necesidad que había en el pueblo, donde había mucha mendicidad, mucha pobreza, ¿verdad? Mucha esclavitud, el imperio romano los dominaba, era un saqueo, el pueblo como siempre estaba empobrecido, y había mucha mendicidad en las calles, e incluso muchos enfermos deambulaban por la calle buscando pues algún sustento, algún remedio. Pero cuando encontraron a Jesús, la gente verdaderamente se entusiasma y empieza a seguirlo para donde quiera que él vaya. Hace 8 días nos decía que Jesús y sus apóstoles habían cruzado el mar de Galilea, ¿verdad?, o de Tiberíades, y se fueron a la otra orilla. En aquella orilla el Señor subió al monte, les dio toda una enseñanza, porque en eso está también el alimento. Decíamos hace 8 días, el alimento de la palabra. Y al mismo tiempo se compadeció de aquella multitud que traía hambre, cansancio, y por lo mismo les hizo aquella señal milagrosa, multiplicando el pan y el pescado, donde se habían contado un promedio de 5,000 solamente hombres, sin contar mujeres y niños. Sin embargo, escuchábamos que un niño fue el que se acercó para ofrecer lo poco que traía, y con eso el Señor lo multiplica, haciendo una señal tan extraordinaria que aquella población, aquella multitud, cuando ya no estaba Jesús entre ellos, lo empezó a buscar de nuevo, y fueron hasta Cafarnaúm, nos dice ahora. Bien, al encontrarlo a la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Es como que no se dieron cuenta, ¿verdad? Y Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Pues sí, es el otro aspecto, ¿verdad? Hace 8 días nos hablaba de los enfermos, ahora nos habla de los que tenían hambre, ahora nos habla incluso de que ya están saciados por aquel alimento, y definitivamente lo buscan porque una de las intenciones era nombrarlo rey, a lo cual escuchábamos también hace 8 días que él subió al monte, despachó a sus discípulos a Cafarnaúm, y después él los alcanzó hasta Cafarnaúm. Cuando la gente los encuentra, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo no es que les reproche o les eche en cara sus necesidades, sino que al mismo tiempo abre como una puerta para darles una nueva enseñanza, que es precisamente caer a la cuenta que no debe uno de trabajar solamente por el pan que sacia el hambre, diríamos físicamente, ¿no? El hambre que va, el alimento que va al estómago, dice el Evangelio. Y al mismo tiempo nos recuerda en la antífona propia del Evangelio, o el aleluya, como decimos, ¿verdad?, el cántico del aleluya: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esas cosas? Pues mire, no solo, sino también. Quiere decir, sí vive el hombre y sí necesita el pan cotidiano para calmar el hambre del cuerpo, sí lo necesita, pero no solo de ese pan se obtiene la vida. Jesucristo ahí va a hablarnos de una vida mucho más importante y de mayor riqueza, que es a la cual nuestro Señor Jesucristo quiere interesarnos, que nos interesemos por una vida superior, que no es solamente sostenernos en la vida por el alimento cotidiano. Sí se necesita el pan de cada día, pero se requiere un nuevo pan que viene de la boca de Dios. En ese sentido, nuestro Señor Jesucristo abre, repito, ¿verdad?, una opción para dar una mejor enseñanza, no solo de pan, sino también. Quiere decir, vas a vivir, pero requieres también
la palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de la verdad, es el alimento que nutre verdaderamente la inteligencia, el ánimo, el buen espíritu, diríamos así, ¿verdad? La verdad que nos hará libres, nos lo dirá también en el Evangelio de San Juan. Y ese pan es por el que más debemos de interesarnos. La intención de Jesús, pues, es despertar a la multitud de que no solamente anden buscando el pan que sacia el estómago, sino un alimento que tiene mayor riqueza. Ahí Él mismo va a revelarse como el pan que ha bajado del cielo. Esta expresión, el pan que ha bajado del cielo, la escuchamos en la primera lectura, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud, y llegaron a una zona desértica, no tenían ya alimento, y el pueblo empezó a renegar, a protestar. Fueron con Moisés y con Aarón y les hablaron incluso en un sentido, ¿verdad?, exigente o intransigente, desconociendo incluso al mismo Dios que los había sacado de aquella esclavitud. Empezaron a renegar, decimos, y decían: ustedes nos han traído aquí para matarnos de hambre, ¿no? Y estábamos mejor allá como esclavos, porque allá por lo menos teníamos las cebollas en Egipto o teníamos pan para comer, pero aquí ya no tenemos nada. El Señor escuchó los lamentos de su pueblo y les dio aquella otra señal también que indudablemente todos ustedes la recordarán, como en el desierto les dijo: pues comerán carne y comerán también pan hasta saciarse. Y le dirás al pueblo que salga a recoger, ¿verdad?, por las tardes las codornices que voy a enviar, y también muy temprano, como un rocío, caerá el maná del cielo, como una lluvia de una especie, diríamos, de harina, ¿verdad?, para que la recogieran, como un verdadero pan, y comerían hasta saciarse. Esa señal nunca se borrará de la mentalidad del pueblo de Israel, y la expresión dura hasta nuestros días. El pan que Dios hizo llover en la antigüedad para alimentar a su pueblo y calmarle el hambre. Él les dio el maná que baja del cielo. Nuestro Señor Jesucristo les dice: no fue Moisés quien les dio ese pan, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el que ha enviado el verdadero pan que baja del cielo. Los empieza a interesar, aquella gente empieza a interesarse, a ver, ese pan nos interesa. Quiere decir, fueron despertando, a lo cual hoy también, ¿verdad?, necesitamos escucharlo nuevamente, constantemente, que no nos quedemos solamente buscando el pan cotidiano, como muchas veces la gente, incluso en su misma piedad, al rezar el Padre Nuestro, cree que solamente está pidiendo el pan diario, ¿no?, el alimento de todos los días. No, esa oración incluso del Padre Nuestro es pedirle el pan que verdaderamente sacia el hambre y la sed, calma la sed. Y ese pan es, en primer lugar, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que va a calmar realmente todas las inquietudes, todas las ansiedades que brotan ante las muchas necesidades que tenemos. Ese alimento no lo debemos de desconocer, y ese alimento hay que tenerlo presente para nuestra vida personal, para nuestro tiempo en concreto, pero será la gran necesidad para todos los tiempos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo hará una señal que durará para todos los tiempos de la humanidad, y Él estará siempre presente como el buen pastor que va cuidando a su rebaño, como el buen pastor que sabe darle el descanso a sus ovejas, que los hace apacentar donde hay buen pasto y alimento. Podríamos recordar todo el Salmo 22, el Señor es mi pastor y nada me falta. Es un lenguaje de esperanza, de confianza, ¿verdad?, y de mucha fe. Este caminar es un caminar en la fe, es un caminar en la fe. Y el Señor dice: no se muevan solamente buscando el pan de todos los días, sino el que viene a mí
ese es el que tendrá vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Ese venir a Jesús es un venir en la fe. Fíjese que muchas veces podemos observar que la gente puede estar incluso junto al sagrario en el templo, donde está la reserva de Jesús Eucaristía, o lo podemos venir a ver en la custodia cuando está expuesto, ¿verdad?, en el altar, en la custodia, o lo podemos venir a contemplar en el templo y estamos en el templo. Pero lo importante es si venimos en la fe. Mientras no aplicamos nuestra fe para concentrarnos ante la presencia de Dios y no estarnos distrayendo, por ejemplo, en misa, o que ya se están durmiendo, que ya están viendo el reloj, desesperados, aburridos, quiere decir que no han entendido todavía que tenemos que venir en la fe para encontrarnos con un Jesús que está siempre presente y siempre vivo. Él es el verdadero alimento que entra por el oído, diríamos en su primera parte, en la predicación, en la enseñanza, en la catequesis. Una catequesis que debemos de recibir desde la niñez, en el catecismo decimos, ¿verdad?, para ir conociendo a este Jesús en la Eucaristía, como lo puede decir el catecismo primario, ¿verdad?, para los niños que van a prepararse a su primera comunión. Primera que no es la última, aunque muchos, haciendo la primera, no vuelven a regresar. Es una pena, porque el alimento siempre lo necesitamos, y si no comemos nos desnutrimos, ¿verdad? Perdemos la fuerza, el buen ánimo, el espíritu mismo de Dios, y rápidamente, ¿verdad?, como suele suceder en un cuerpo raquítico, ¿verdad?, donde le faltan ya sus defensas, ¿verdad?, pues los microbios y todo lo van a invadir, lo van a llenar de muchas enfermedades, porque ya no tiene defensas. Nuestra defensa espiritual, para que los demonios, diríamos, o por muchas tentaciones que llevamos, ¿verdad?, en la carne, no nos devoren, que no nos devoren esos microbios, vamos a llamarle así, ¿verdad?, a todas las tentaciones de la carne o todas las debilidades que llevamos cotidianamente. Si quieres tener la fuerza siempre para que no te invada el mal, debes de perseverar en la fe para prepararte con toda tu atención, con todo tu corazón, con una buena voluntad, en el camino mismo de la humildad, de sabernos necesitados y que venimos buscando la riqueza del Señor. El pan vivo que baja del cielo. Otra expresión muy interesante que lo seguiremos meditando en los siguientes domingos, el pan vivo. Un pan elaborado en harina y agua, básicamente, ¿verdad?, con algunos ingredientes como es el pan de nuestra mesa, pues no le podemos llamar el pan vivo, porque en sí mismo no tiene la vida, aunque al nutrirnos, ¿verdad?, se transforma en nuestro organismo en el alimento que nos sostiene en una fuerza, diríamos, física. Un buen alimento, sobre todo, ¿verdad?, nos ayudará a no enfermarnos. Pero el alimento que llega hasta el alma, ese es el que más debemos de procurar, y ese es Cristo en la Eucaristía, Cristo hecho pan. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo, el verdadero pan. Y nuestro Señor Jesucristo hace esa declaración, ¿verdad? Cuando la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan, Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. Yo soy. Quiere decir, y nos prepara para enseñarnos posteriormente, la necesidad de comer su cuerpo y beber su sangre. Ya lo veremos, porque en aquel momento mucha gente se escandalizó al tomar las frases tan literalmente, no vieron el trasfondo que encierra esa aplicación, esas palabras. Y Jesús hoy nos declara, yo soy el pan de la vida, el pan vivo. Y Cristo en la Eucaristía está siempre vivo. Bueno, vamos a quedarnos con esta reflexión, definitivamente es mucho más amplia, pero no nos cansemos tanto, ¿verdad? Muchas veces la gente no alcanza a retener tanto tiempo su atención en un video, y por lo mismo lo vamos a dejar hasta este momento. No se les olvide suscribirse para que tengan
oportunamente, ¿verdad?, el recibo de estos videos, toque la campanita, dele like y compártalo. Sea usted también catequista compartiendo, ¿verdad?, esta enseñanza que, por muy sencilla que nos parezca, es fundamental y es muy importante. Sea usted un buen catequista y ayúdenos a compartir la evangelización con los demás, agradeciendo en primer lugar al equipo de Monaguillos que hace posible que este video llegue hasta ustedes. Por lo demás, hoy también vamos a pedir por nuestro México, por nuestra patria, ante tantas cosas y borucas que tenemos y las encuestas y no sé qué otras cosas, ¿no? Eso pues ustedes lo estará viviendo ante las solicitudes que está haciendo nuestro presidente, y usted lo tiene que valorar y tiene que razonar hasta dónde esto es una cosa positiva o no lo es. Mucha gente está en controversia con todas estas cosas. Pues que el Señor nos ilumine y que nuestro México pueda prosperar. Vamos a orar siempre por nuestro México, consagrándonos, ¿verdad?, al corazón inmaculado de la Virgen María y al Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos dentro de 8 días y que pasen un feliz domingo en familia.